entre los años 2010 y 2017 se presentaron alrededor de 44.000 fallecimientos causados por un TEC. De esto, el 88% eran hombres y alrededor del 12% mujeres. Entonces, como ven, es una alteración, es una patología que nos vamos a encontrar frecuentemente pues, en los servicios de urgencias, como médicos rurales, como médicos urgentólogos, etc. Para iniciar, quisiera que porfa en el chat pusieran el semestre en el que están, para yo tenerlo en cuenta a la hora de explicar algunas cosas en la charla, si es posible. Listo, muchas gracias. Bueno, hay de todos los semestres, ya graduados incluso. Listo. Entonces, empezando con el concepto de TEC, este es el concepto que nos da la guía de práctica clínica de acá de Colombia, y es una alteración cerebral secundaria a una lesión traumática producida por la liberación de una fuerza externa. ¿Qué sucede? Como personal de salud, nuestro objetivo principal en el manejo de estos pacientes es prevenir una lesión cerebral secundaria. ¿Qué quiere decir esto? Porque si hablamos de una lesión secundaria, tenemos que hablar de una lesión primaria. Entonces, la lesión primaria es a la que nos referimos cuando hablamos del daño directo tras el impacto debido pues, al efecto biomecánico o por la mecánica del trauma. Esto tiene que ver mucho con el mecanismo y la energía transferida. Se puede producir una lesión celular o un desgarro, una retracción axonal que es bastante grave y alteraciones incluso vasculares. La mecánica del trauma puede ser por contacto, por impacto directo, por contragolpe, por aceleración, desaceleración, por un deslizamiento. Hay miles de mecanismos de trauma. Y la lesión secundaria es la que sucede después. O sea, ahora se sabe que inicia desde el momento del trauma, pero va surgiendo progresivamente. Es decir, da por una serie de procesos metabólicos, moleculares, inflamatorios, vasculares, que inician en el momento del trauma y que se van incrementando pues a lo largo del tiempo. ¿Qué pasa? Hay una liberación en forma de cascada de aminoácidos excitotóxicos que estimulan los receptores excitatorios del cerebro, como el glutamato, que alteran la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, lo que produce proteinasas, lipasas, y va a desencadenar muerte celular, mediada pues, por necrosis o apoptosis. Acá en esta parte quiero recordar un poco de la anatomía, pues, de forma muy rápida, solamente para recordar lo importante que es la irrigación cerebral y lo grande que es. Nomás en esta foto que está acá, o sea, vemos que es como una esponjita, como una malla que rodea al cerebro en cualquier lugar, y que incluso en esa imagen está reducida. ¿A qué quiero llegar con esto? Que cualquier golpe, cualquier mini trauma que se produzca pues en esta zona va a generar un sangrado, lo cual es muy importante pues para el pronóstico de los pacientes. En esta imagen de acá vemos las diferentes capas que protegen nuestra masa cerebral, empezando pues con la piel, con el tejido subcutáneo, y tenemos el cráneo, la bóveda craneana, envuelta principalmente pues por el pericráneo, el periósteo. Y después de esto viene la dura madre. La dura madre es parte de las meninges, que son 3, pues como sabemos. La dura madre, está la aracnoides y la pía madre. Entonces, inmediatamente después del cráneo, del hueso, se encuentra la dura madre. En medio de estas dos está el espacio epidural, y que está compuesto por sustancias, por ejemplo, tiene un poco de LCR, aunque no es el lugar donde más se almacena, y contiene grasa y tejido pues conectivo. Esta dura madre tiene 2 capas. En medio de ella se van a formar unas prolongaciones, como en esta imagen se ve la hoz del cerebro, que es esa gran prolongación que divide los 2 hemisferios cerebrales. Y van a generarse también los senos venosos, que son demasiado importantes para el drenaje pues, de la cavidad.
Aquí en esta imagen vemos el seno sagital superior, que es de los más importantes, por no decir que es el más importante. Después de la dura madre tenemos la aracnoides con sus prolongaciones hacia la dura madre, como podemos ver aquí, esta es una granulación, y en medio de ella está el espacio aracnoideo, que es demasiado importante porque es ahí donde se encuentra la mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo y donde se van a encontrar los vasos sanguíneos que irrigan nuestro cerebro. Después está la piba madre y directamente en contacto con ella está la masa cerebral, la corteza. Y acá en forma de recorderis, o para quien no sepa, pues es el polígono de Willis, que es el esquema principal de irrigación del cerebro, sin dejar de lado el drenaje venoso, que también cumple una función muy importante a la hora de hablar de trauma. Bueno, pasando a la clasificación del trauma, hay muchas clasificaciones. En la guía, en la ATLS, se clasifica según la severidad y la morfología. Por parte de la severidad se puede dividir en leve, moderado y grave o severo, teniendo en cuenta la escala de coma de Glasgow, que más adelante pues la voy a explicar para que quede muy clara para todos. Y lo divide, pues bueno, la puntuación mínima es de 3 y la máxima va hasta 15. Un trauma leve se encuentra entre 13 y 15 de puntuación, el moderado se encuentra entre 9 y 12 y el TEC severo se encuentra en una puntuación de 3 a 8. Pero acá quiero dejar más en claro la clasificación morfológica. ¿Por qué? Porque a la hora de abordar muy bien al paciente, es más importante hacer esta que la clasificación del Glasgow. El Glasgow se utiliza generalmente como para hacer una evaluación en el triaje, pero ya en el contexto intrahospitalario, donde hace un manejo más grande, más avanzado, se utiliza, pues, como por decirlo, el nombre y apellido del trauma. Entonces, dentro de la clasificación morfológica tenemos que incluyen las fracturas de cráneo y las lesiones intracraneales, como las contusiones, los hematomas, las lesiones que pueden ser difusas o pueden ser focales y el edema que va a resultar de ellas. Entonces, las fracturas de cráneo pues pueden ocurrir en la bóveda o en la base del cráneo. Pueden ser lineales y pueden ser estrelladas, así como pueden ser abiertas o pueden ser cerradas. Entonces, las fracturas de la base del cráneo van a requerir una evaluación pues de TAC, evidentemente, para su identificación, pero tenemos algunos signos clínicos que nos ayudan a enfocar muy bien al paciente, como lo es la equimosis periorbitaria, como se puede ver aquí, que es el signo de ojos de mapache, y la equimosis retroauricular, que es el signo de Battle. Tenemos también la fuga de líquido cefalorraquídeo por dos orificios, es decir, por la nariz y por el oído, pues conocidos como rinorraquia y otorraquia. También vamos a tener una disfunción de pares craneales, en este caso el par 7 y el par 8, teniendo como resultado una parálisis facial o una pérdida de la audición. ¿Qué pasa? Que estos signos o síntomas se pueden presentar inmediatamente o varios días después de la lesión. Entonces, pues teniendo en cuenta la aparición de estos, es para que se nos haga más fácil sospechar este tipo de alteraciones. En las lesiones intracraneales se pueden clasificar como difusas o focales, aunque muchas veces estas dos van a coexistir. Dentro de las lesiones difusas pueden ir desde concusiones leves, en las que la imagen de TAC es normal, hasta lesiones que son hipóxicas, donde se ve una isquemia bastante grave. Generalmente, cuando un paciente tiene una concusión, que es diferente a contusión, el paciente tiene una alteración neurológica que no es focal, es decir, puede tener una pérdida momentánea de la conciencia. Frecuentemente, pues estas lesiones que son difusas y que son graves, pues van a ser consecuencia de una afección hipóxica o isquémica que se debe a un estado de choque prolongado o de una apnea que se da inmediatamente después del trauma. Como mencioné anteriormente, el TAC al inicio puede estar de forma normal
o el cerebro puede aparecer con un poco de edema, pero es importante pues hacer un TAC de control en estos pacientes, que más adelante vamos a ver un poco más de las imágenes que se solicitan. Y para hablar de las lesiones focales, estas incluyen los hematomas. Los hematomas pueden ser epidurales, subdurales o intracerebrales, y también tenemos las contusiones. Los hematomas epidurales son más bien infrecuentes, ocurren alrededor del 0.5% de los pacientes con TEC, y digamos que al separar la dura madre que está adherida a la tabla del cráneo, pues por decirlo así, van a tomar una forma que es biconvexa o de forma lenticular, adaptándose pues a la forma que da el cráneo. Y generalmente se encuentran en regiones temporales, pues en la región temporal, o en la región parietotemporal. Ocurren generalmente por un desgarro en la arteria meningea media por una fractura, por ejemplo. Los hematomas subdurales son un poco más frecuentes, se ocurren a cerca del 30% de las personas con un TEC severo, y se originan por el desgarro de pequeños vasos que son superficiales o que se conectan hacia la corteza, que conectan pues la parte subdural con la corteza. En este caso no van a tomar la forma del cráneo, sino van a adaptarse a la forma del cerebro. Y finalmente, para terminar con la clasificación, vamos a hablar de las contusiones y los hematomas intracerebrales. Las contusiones son un poco más frecuentes, son alrededor del 20 al 30% de los pacientes con un TEC grave. Ocurren generalmente en lóbulos frontales y en temporales, pero no significa que no vayan a estar en otra parte del cerebro. Es muy importante estar muy pendientes del paciente, porque en periodos de horas o días las contusiones pueden evolucionar hasta formar un hematoma o una contusión pues más grave que requiera manejo quirúrgico. Por eso también es importante hacer una TAC dentro de las 24 horas siguientes al estudio inicial para evaluar cómo va evolucionando esta lesión. Para continuar, antes de eso, quiero mostrarles pues la escala de coma de Glasgow, que como les mencioné anteriormente, el puntaje más bajo es 3 y va hasta 15. ¿Qué hacemos con esta escala? Esta permite medir el nivel de conciencia de una persona utilizando 3 parámetros, que es la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Inicialmente fue creada para evaluar a pacientes con TEC, pero actualmente se utiliza en muchos más eventos y es de una importancia bastante grande, porque aunque no es necesario, pues yo diría que si es necesario aprendérsela, es más importante saber que tenemos que aplicarla, más que sabérsela de memoria, es tener la práctica de hacerla pues en el día a día. Como pueden ver, la respuesta ocular va hasta 4 puntos, la verbal va hasta 5 puntos y la respuesta motora va hasta 6 puntos. Pasando un poco a algunos conceptos que son de gran importancia, son conceptos fisiológicos, pero me parece que son demasiado importantes para entender la fisiopatología del TEC, empezando por la presión intracraneal, la PIC, que me voy a referir a ella como PIC pues, durante toda la charla. Es la presión que existe dentro de la bóveda craneana. Debe mantenerse en 10 a 20 milímetros de mercurio en adultos, porque en niños va a variar y puede ir de 3 a 7 milímetros de mercurio, y en neonatos es incluso menor, de 1.5 a 6 milímetros de mercurio. ¿Por qué es importante? Porque la elevación de la PIC puede reducir la perfusión cerebral y causar o exacerbar una isquemia. Cuando la presión es mayor a 22 milímetros de mercurio o 20 según otros autores, y si son prolongadas y si son refractarias, es decir, que no ceden bajo el tratamiento, van a asociarse a mal pronóstico del paciente. El siguiente concepto es la presión de perfusión cerebral, que en condiciones normales se encuentra entre 60 y 70 milímetros de mercurio. Esta es la presión necesaria para perfundir el tejido nervioso para un buen funcionamiento metabólico. Como sabemos, el cerebro es demasiado
consumista, por decirlo así. Necesita mucha energía, necesita muchos nutrientes, teniendo en cuenta el tamaño. La presión de perfusión cerebral se define como la presión arterial media menos la PIC, es decir, PPC es igual a PAM menos PIC. Pues algo para tenerlo en cuenta ahí en un ratico. ¿Qué puede indicarnos una PPC menor a 50 milímetros de mercurio? Va a implicar que haya una disminución severa del flujo sanguíneo cerebral, que es el siguiente concepto, con el riesgo de una isquemia cerebral. Sin embargo, si esta baja a menos de 40 milímetros de mercurio, va a indicar una pérdida de la autorregulación y es pues un súper mal pronóstico. El flujo sanguíneo cerebral, como sabemos, como mencioné anteriormente, el cerebro es un órgano muy demandante. Ocupa entre el 15 al 25% del gasto cardíaco. Esto quiere decir que alrededor de 40 a 50 mililitros de flujo sanguíneo son ocupados por cada 100 gramos de tejido cerebral. Este flujo sanguíneo cerebral se determina por el consumo metabólico de oxígeno pues, que utiliza el cerebro. También está determinada por la vía de autorregulación que se da por la resistencia vascular cerebral y por la PPC. Aquí es muy importante mencionar que el cerebro consume mucho para lo que pesa. El cerebro pesa alrededor del 1 o incluso pues del 1 al 1.3% de todo el peso corporal y consume muchísimo pues para lo poco que pesa. Y finalmente, las relaciones que hay entre el cráneo y el contenido, o sea, lo que está dentro del cráneo, el volumen intracraneal, se definen por la teoría de Monroe-Kelly, que manifiesta que una vez que en el adulto se han cerrado las suturas craneales, el volumen intracraneal permanece constante. ¿Esto por qué pasa? Porque el cráneo es una bóveda que es rígido y que es incapaz de expandirse. Entonces, cuando el volumen intracraneal normal es superado, la presión intracraneal se va a aumentar. ¿Qué pasa? En situaciones patológicas, si se produce un aumento de uno de estos componentes, que son estos tres, el parénquima cerebral ocupa, me falta una tilde, bueno, el parénquima cerebral ocupa el 80% de la bóveda craneana, el componente vascular ocupa el 10% y el líquido cefalorraquídeo otro 10%. Vemos que el parénquima cerebral ocupa pues la gran mayoría. Si uno de estos en una situación patológica se aumenta o se aparece un cuarto componente, es decir, una lesión con un efecto de masa, como una contusión, como un hematoma, como un tumor, que fue lo que mencioné anteriormente, para que esta presión intracraneal no aumente, uno o más de los otros componentes tiene que disminuir. Es decir, que si el aumento del volumen intracraneano se realiza de forma aguda, el componente parenquimatoso, es decir, la masa cerebral, no va a tener la capacidad compensadora para hacerlo de forma muy rápida. Esto puede compensarlo de forma más crónica en enfermedades más crónicas, pero en el caso de un TEC, que es un evento bastante agudo, el componente parenquimatoso no va a tener esta capacidad. Por tanto, el líquido cefalorraquídeo como el componente vascular son los que absorben el incremento del volumen. Pero entre esos dos, el líquido cefalorraquídeo es el principal sistema compensador porque su conexión con el espacio subaracnoideo, que fue el que expliqué hace ratico, pero hacia la zona perimedular, o sea, fuera del cráneo, permite que se desplace de forma muy rápida este líquido a esta localización, haciendo que disminuya pues, la cantidad de cosas que hay en el cráneo. Secundaria a esto, la disminución del compartimiento vascular es un poco más tardía, pero también tiene pues, su papel bastante importante, y es que la mayor cantidad del sistema vascular está ocupado por el sistema venoso. Entonces, cuando el volumen intracraneano aumenta por cualquier causa, lo que pasa es que la sangre va a desplazarse por las venas yugulares hacia afuera del cráneo. ¿Qué pasa? En algún momento, este sistema
compensación se agota y es cuando hay un aumento súper rápido de la presión intracraneana, lo que conocemos como hipertensión, que se define como pues, el aumento de esta presión mantenida durante al menos 10 minutos por encima de 20 milímetros de mercurio, y esto pues, va a causar lesiones neuronales. Hay una mini clasificación que dice que la hipertensión puede ser leve si se encuentra entre 20 y 30, entre 30 y 40 sería de grado moderado y por encima de 40 milímetros de mercurio va a ser de grado severo. En este esquema se ven las diferentes fases del sistema compensatorio. Es decir, en esta parte de acá, en la primera fase, el sistema compensatorio efectivo pues está funcionando efectivamente durante una expansión en masa. Como podemos ver, pues está la masa cerebral, el volumen arterial, el líquido cefalorraquídeo y el volumen venoso. ¿Qué pasa en la fase B? El sistema compensatorio comienza a fallar tras un aumento de una lesión de efecto masa, que es cuando hay un crecimiento progresivo de algo extraño. Entonces el líquido cefalorraquídeo y el flujo venoso van a sobrecargarse y comienza la deformación del cerebro y se deteriora esta tolerancia que tiene el cráneo ante este aumento del volumen. Y finalmente en esta parte, en la fase C, el sistema compensatorio se agota por completo, entonces se evidencia la deformación cerebral y se pierde por completo la distensibilidad que tiene el cerebro. Como pueden ver aquí, hay un aumento exponencial de la presión intracraneana. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay una presión intracraneana muy elevada? Inicialmente va a producir una disfunción global del cerebro. Si esta elevación no se resuelve, se produce lo que se conoce como un síndrome compartimental intracraneano. Eso sucede cuando la presión dentro de un compartimiento aumenta hasta tal punto de que la presión tisular y la oxigenación hacia esos tejidos se compromete. ¿Y qué pasa después? Si esto sigue sin resolverse, lo que pasa es que puede empujar el tejido cerebral pues hacia afuera de la bóveda craneana a través de la tienda del cerebelo, a través del agujero occipital, y esto determinaría una hernia. No sé si, pues yo creo que muchas personas han escuchado lo que es la tríada de Cushing, que consiste en estas tres cosas pues que están aquí, que es la hipertensión arterial, una bradicardia y la disminución del esfuerzo respiratorio. ¿Qué pasa? Bueno, la tríada pues fue nombrada en honor al doctor neurocirujano Harvey Cushing y consiste en que la isquemia que ocurre por la lesión desencadena en los centros vasomotores una respuesta que induce a nivel cardiovascular un aumento de la presión arterial para mejorar la perfusión cerebral, es decir, que en un TEC no vamos a ver hipotensión. En respuesta a este aumento de la presión arterial hay unos varoreceptores que desencadenan la bradicardia, eso es como un reflejo, y el efecto a nivel del centro respiratorio llega pues a alterar el patrón respiratorio, y esto ocurre alrededor del 30%, en alrededor del 30% de los pacientes que tienen hipertensión endocraniana. ¿Qué pasa? Que esto es un signo pues de súper mal pronóstico porque es una herniación inminente y casi que el paciente se encuentra muerto. Entonces la idea es que no se llegue a esto, para eso vamos a hablar más adelante pues del enfoque y el manejo. Un segundo, tomo agua. Entonces, para hablar del enfoque y el tratamiento, es importante saber que esto no inicia dentro del hospital, sino que se sabe pues, por diversas investigaciones que el manejo prehospitalario tiene mucho que ver en el pronóstico del paciente. Entonces es importante pues, que haya personal idóneo, que esté un médico entrenado, un personal de atención prehospitalaria con entrenamiento para estas situaciones, y que se sepa o que se tenga en cuenta que el cerebro funciona con glucosa y oxígeno. Y hay que asumir que después de un trauma la presión intracraneana está subiendo. Por eso lo que hay que hacer es mantener una buena presión arterial. ¿Qué se debe hacer en el manejo prehospitalario? Un control temprano de la oxigenación y de la presión arterial, y todo esto va a ayudar
a que haya menor mortalidad y discapacidad para el paciente. Ahora bien, hablando del escenario intrahospitalario, que es cuando ya tenemos al paciente dentro de nuestro servicio, nuestro paciente llegó, ¿qué vamos a hacer? Muchas personas de una dicen, no, vamos a hacer un TAC, vamos a hacer la escala de Glasgow, y sí, son cosas que se tienen que hacer, pero después de hacer la evaluación del ABCDE. Entonces, lo primero es hacer esto, la evaluación ABCDE, que, pues, como lo pueden ver aquí, es el manejo de la vía aérea, de la respiración, de la circulación, ver si hay hemorragias. La D es el déficit neurológico y la E es la exposición en la que puede estar el paciente e incluso nosotros mismos a la hora de evaluar al paciente. Casi al mismo tiempo de hacer esta evaluación, o pues inmediatamente después vamos a hacer una buena historia clínica. ¿Qué vamos a tener en esa historia clínica? Se va a preguntar por el tiempo de evolución que pasó desde el momento del trauma hasta el ingreso a la institución. Vamos a preguntar por el mecanismo del trauma. Vamos a ver cómo ha progresado el estado de conciencia del paciente, si se desmayó, si se cayó, si se golpeó de su propia altura, etcétera, etcétera. Vamos a preguntar si tiene amnesia, si perdió la memoria pues, de lo que pasó justamente antes o lo que ha pasado después del trauma. Vamos a hacer una evaluación rápida, pero muy completa de los antecedentes del paciente, qué medicamentos toma, qué patologías tiene, si el paciente toma anticoagulantes, que es algo demasiado importante, si el paciente tiene cáncer, si el paciente, cualquier alteración que tenga, cualquier antecedente, es bastante importante. Entonces, lo que se hace es un examen físico, pero se hace con una corrección inmediata. ¿Qué quiero decir? Si el paciente está sangrando por la boca, hay que asegurar la vía aérea. Si el paciente tiene signos de hipotensión, en ese mismo momento se le van a poner líquidos endovenosos. Es un examen físico, pero modificado. Ese examen físico va a seguir el orden, evidentemente, del ABCDE. Vamos a tomar signos vitales, vamos a ver la reacción pupilar, vamos a tener en cuenta signos de focalización y vamos a buscar siempre los traumas asociados. ¿Y qué pasa con el Glasgow? En este momento es importante que el paciente, pues primero tenemos que tener el paciente estable, porque si no, pues no vamos a tener paciente. Entonces, primero, la respiración. Lo que vamos a hacer es una inmovilización paralela a la evaluación de la vía aérea. Vamos a detectar si hay una hipoxia, si el paciente está en hipoxia, y eso se ve cuando hay una presión de oxígeno menor a 60 y una saturación menor al 90%. ¿Y qué vamos a hacer? Corregir de inmediato. Vamos a evaluar el patrón respiratorio, que hay ciertos tipos de respiraciones anormales que tenemos que tener en cuenta, que son las que están aquí. Por ejemplo, la respiración de Cheyne-Stokes es una hipernea lenta que va aumentando, que se representa pues de forma rítmica y periódica, y asimismo va a decrecer. En este momento comienza una apnea y vuelve y comienza el ciclo. La respiración que se ve con lesiones que se asientan en el mesencéfalo, que es la hiperventilación central neurogénica, es una hipernea muy profunda y sostenida, que es un ritmo regular y rápido, varía entre 40 a 70 respiraciones por minuto. Y la atáxica, que es como muy importante, es un patrón irregular donde hay respiración profunda, pero esta respiración va a ser superficial. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que revisar cualquiera de esas alteraciones que pueda tener el paciente, y según eso, pues es para tomar decisiones. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que mejor sabemos hacer. Vamos a aspirar secreciones, vamos a extraer cuerpos extraños, vamos a levantar la cabecera. En caso de que el paciente tenga una lesión cervical, pues esto no se hace por aumentar el riesgo de lesión secundaria. Y vamos a utilizar una cánula de Guedel y administrarle oxígeno. ¿Qué pasa si el paciente necesita una intubación? ¿Cuándo sabemos que el paciente necesita una intubación? Dime, ¿alguien? Oh. ¿Alguien va a hacer una pregunta? ¿O qué pasó?
Bueno, si tienen alguna pregunta, pues la pueden hacer, sin problema. Entonces, ¿cuándo vamos a intubar al paciente? Se hace una intubación orotraqueal cuando haya un compromiso severo de la vía aérea o cuando sepamos que hay un riesgo de compromiso, que el paciente se nos va a descompensar en cualquier momento, es mejor prevenir, vamos a intubarlo. Cuando encontremos alguno de estos patrones que les acabo de mostrar y cuando tengamos un paciente con un Glasgow menor o igual a 8. En el manejo de la presión arterial, que es la parte de la circulación, lo que mencioné anteriormente es demasiado importante. En el TEC, pues en el TEC del adulto no se produce hipotensión. Si hipotensión es porque hay o una lesión pues en otra parte del cuerpo, pero no es en el cráneo, pues por decirlo así. ¿Qué pasa? En niños sí puede que por cualquier corte en el cuero cabelludo, por ejemplo, en niños sí puede entrar en hipovolemia, en hipotensión, pero en un adulto no, por eso es importante buscar hacer el examen pues completo, el examen físico completo. Para monitorizar la presión arterial vamos a tener 2 accesos venosos de gran calibre, vamos a mantener la PPC entre 60 a 70 milímetros de mercurio, vamos a tener la presión arterial media, pues vamos a tratar de mantener esta presión entre 130 y 170, lo que nos da una presión media de 90 milímetros de mercurio, y la idea es que la presión intracraniana no suba más de 22. ¿Qué pasa con el paciente hipotenso? Vamos a administrar líquidos endovenosos que se pueden dar, solución salina o lactato de Ringer. Nunca se van a dar soluciones hipotónicas. ¿Por qué? Porque va a producir un edema citotóxico y pues, por ejemplo, con la dextrosa, con el agua destilada, no se van a dar porque vamos a aumentar el daño al paciente. Se considera pues dar inotrópicos, pues como la adrenalina o la noradrenalina en caso de que el paciente esté entrando pues en choque. Algo muy importante es que si el paciente no corrige la hipotensión, ya se empiezan a buscar otras opciones como los coloides, como la corrección de sangre, pues pasarle glóbulos rojos y fundamental buscar la causa de la hipovolemia. Dime. Listo, dale. Dale. En cuanto al pulso o y a la temperatura, es importante diferenciar que si el paciente se encuentra en bradicardia, vamos a tener un paciente con una hipertensión intracraneana en aumento o una lesión medular. Si el paciente está taquicárdico, está presentando una hipovolemia. Hay que identificar qué evento tenemos, qué escenario tenemos y manejar la lesión. Lo que les decía del Glasgow, es importante no hacerlo antes de que el paciente esté estable. ¿Por qué? Porque hay muchas situaciones que pueden alterar, por ejemplo, que el paciente ya esté intubado antes de entrar al hospital, que el paciente tenga una lesión muy grande en la zona orofacial, que el paciente, por ejemplo, esté intoxicado. Bueno, todo esto va a ser como un sesgo a la hora de evaluar esta escala. En el momento en que el paciente esté estable hemodinámicamente, lo vamos a evaluar cada 20 minutos durante la primera hora y luego cada hora. ¿Qué pasa con la focalización? En caso de que notemos una asimetría, a la hora de evaluarlo se va a notar la mejor respuesta porque esta es la que se asocia al pronóstico verdadero del paciente. Sin embargo, hay que notificar que se encontró la focalización. Algo muy importante, y es que al paciente no lo ve solo una persona, no lo ve solo un médico, no lo ve solo una persona, lo vemos estudiantes, lo ven residentes, lo vemos internos, lo ven internos. Entonces, cuando hay una diferencia de 2 puntos entre 2 evaluaciones que hayan hecho 2 personas, es cuando es notorio y pues hay que corregir eso evidentemente. La idea es que se haga de la forma más objetiva posible, pero esto es como un riesgo que se corre al utilizar esta escala y por eso es más bien utilizada a la hora de hacer el triaje.
Y tener en cuenta que hay situaciones que van a modificar la respuesta del paciente, la respuesta ocular, verbal y motora. Por ejemplo, lo que decía ahorita, una intoxicación, que el paciente esté sedado, que el paciente tenga un retraso mental, que el paciente sea sordomudo, por ejemplo, que tenga un trauma facial severo, etcétera, etcétera. Quiero recordar la tríada de Cushing acá, porque la idea es que no se diga eso. La idea es que controlemos de la mejor forma las lesiones secundarias, porque esto es como si el paciente ya estuviera muerto, pues es un signo de muerte inminente. Pasando a la evaluación de las pupilas, si el paciente, por ejemplo, tiene una reacción simétrica y respondiente, nosotros podemos estar tranquilos. Pero si el paciente comienza a tener alteraciones, como por ejemplo una midriasis unilateral, que es esta fotito de acá, que es la dilatación de las pupilas, nos habla de una lesión que está siendo expansiva del mismo lado donde se ve la midriasis. Aquí pues es bilateral, pero pues quiero que tengan en cuenta que la anisocoria pues sería algo así. Y por ejemplo, y lo que nos dice eso es que tenemos que llevar al paciente sí o sí a un TAC. Cuando tenemos una miosis bilateral, que es la contracción de las dos pupilas, nos habla de una lesión póntica. Pero más que eso, es que hay que tener en cuenta la velocidad con la que se contraen las pupilas. Por eso es como muy importante aprender a ver en qué tiempo se contraen, no sé, practicarlo pues con los amigos, lo que sea, porque es un signo temprano de hipertensión intracraneana, o sea, es un signo chiquito, pero es muy importante verlo. Entre más pase el tiempo, pues más obvio se va a hacer, pero la idea es que no pase tanto tiempo. ¿Qué más quisiera uno? Que uno viera las alteraciones de las pupilas así de esta forma, o sea, esta pupila chiquitica y esta grandísima, pero no, realmente uno las ve de esta manera, o sea, no sé si se alcanza a ver incluso ahí, o sea, es una diferencia muy difícil de notar, por eso es bastante importante practicar. Vamos a buscar los signos focales. Hay demasiados signos de focalización. Entre los más importantes está la hemiparesia, la paresia facial central, el clonus, que es, no se pone, qué pena, ya lo vuelvo a poner. Bueno, como pueden ver aquí, este es el clonus, que son una cascada de contracciones involuntarias, y el reflejo Babinski, que se da cuando se estimula la zona plantar del pie. La reacción normal sería una flexión del primer dedo del pie, pero la reacción patológica es la extensión del dedo y la apertura en abanico de los otros dedos, como pueden ver acá. Y la hiperreflexia, pues que es muy importante ver si el paciente tiene una respuesta de los reflejos simétrica. Si es hiperrefléxico en un lado y tiene en otro lado una respuesta normal o hiporrefléxica, hay que estar muy pendientes. Vamos a buscar alteraciones de los movimientos oculares, vamos a ver la pérdida de los reflejos que se encuentran en la parte abdominal de forma unilateral, vamos a ver la alternancia del ritmo respiratorio, vamos a ver si el paciente tiene afasia, vamos a ver la incoordinación, si hay una dismetría, si hay disdiacotinesia, cualquier alteración en el examen neurológico. Y finalmente, vamos a buscar traumas asociados. ¿Por qué? Porque algunos incluso deben manejarse de forma prioritaria sobre el TEC en caso de que el paciente no tenga riesgo de herniación o que no tenga riesgo de una elevación de la PIC demasiado exagerada. ¿Dónde buscamos esto? En tórax, en abdomen, en pelvis, en huesos largos, etcétera, en cualquier parte. Y recuerden que el TEC no genera hipotensión en adultos. ¿Para qué vamos a buscar esto? Porque pues va a acelerar la recuperación neurológica y va a evitar las complicaciones. ¿Qué ayudas diagnósticas nos van a servir? ¿Qué nos funciona? La reina del TEC es la TAC. Ahorita les explico a quiénes sí, a quiénes no. Pero también vamos a tener en cuenta que el trauma de cráneo muchas veces está acompañado de otras cosas y vamos a
buscar en quienes sea necesario o quien tenga sintomatología una radiografía de columna y de tórax, vamos a pedir un cuadro hemático completo, vamos a hacer pruebas de coagulación, vamos a pedir un ionograma pues, para medir electrolitos, vamos a medir gases arteriales y vamos a hacer una hemoclasificación. ¿A quién se le solicita un TAC de cráneo simple? Porque ese es el que se hace, el simple. A los pacientes que en la escala de Glasgow den una clasificación de moderado y grave, siempre se les hace un TAC simple. Aquí, para los de clasificación leve, hay unos criterios que nos indican si es necesario o no hacer un TAC, que son los criterios de Nueva Orleans y los criterios de la regla canadiense. Entonces, los criterios de Nueva Orleans nos dice que si un paciente tiene más de 60 años, si presenta cefalea, vómito, si tiene una intoxicación por alcohol o cualquier sustancia psicoactiva, si tiene una amnesia anterograda persistente, es decir, que no recuerde lo que pasa después del evento, si tiene un trauma por arriba de la clavícula, o si presenta una convulsión, de una se manda a hacer un TAC. Y la regla canadiense se manejan pues son unos muy parecidos. Acá lo que cambia es que la edad es de 65 años o más. Si vemos un cambio en la escala de Glasgow, si vemos una fractura abierta o con una deformación pues, de la cavidad ósea, si hay signos de fractura de base de cráneo, si tiene episodios eméticos de vómito, si tiene una amnesia mayor de 30 minutos y si hay un golpe con un mecanismo de riesgo, es decir, pacientes que estuvieron envueltos en un trauma de gravedad cuando son los que se caen por una altura mayor de 1 metro o el doble pues, de la estatura, un accidente automovilístico con eyección de algún pasajero o donde haya un muerto en la escena, se tienen que evaluar por TAC, porque esto los clasifica inmediatamente en un TEC grave. En esta foto vemos la clasificación de Marshall, que es un sistema que se utiliza para categorizar la gravedad del trauma, pero basándose en los hallazgos del TAC. Esta fue desarrollada pues como en la década del 90 y es una herramienta muy útil para estandarizar la evaluación del paciente. Se tienen en cuenta las características pues, radiológicas, lo que se encuentra pues, en la TAC. Aquí vemos un ejemplo y la incidencia de la hipertensión intracraneana, que es la consecuencia que queremos evitar. Aquí quiero que vean de forma rápida que la lesión, por ejemplo, difusa de tipo 1 no tiene hipertensión intracraneana. En cambio, el 100% de los pacientes con una lesión difusa tipo 4, que es cuando ya incluso hay una desviación de la línea media, el 100% de los pacientes tiene hipertensión intracraneana. A medida que va avanzando en estas lesiones, tiene que ver con el peor pronóstico pues, del paciente. ¿Qué pacientes vamos a remitir a un momento, que es que hay un bichito, perdón. Listo, qué pena. ¿A qué pacientes vamos a transferir a un hospital que tenga servicio de neurocirugía y neuroimagen? Inicialmente, todo paciente con un TEC moderado y grave se van a un hospital especializado. Y los pacientes con un TEC leve, cuando tengan alguna de estas características que se parecen un poco a las características de la solicitud del TAC, también se deben remitir. Algo que quiero mencionar y que es muy importante es que los pacientes, así tengan un TEC leve y que estén en el tratamiento con anticoagulantes o que tengan una coagulopatía activa, se debe transferir a un centro con servicio de neurocirugía y neuroimagen. Es muy importante pues, que lo tengan en cuenta. La mayoría de las acciones terapéuticas se van a hacer por neurocirugía, pero es muy importante que nosotros sepamos, pues, nos capacitemos en las tareas que debemos hacer y saber cuándo debemos parar también. Para el manejo, ¿qué buscamos? Buscamos evitar el daño secundario. Esto se hace evitando la hipoxia,
evitando la hipovolemia y evitando la hipo o la hipernatremia, o sea, el manejo del sodio, el manejo del oxígeno y el manejo del volumen sanguíneo. Existen unas medidas generales y unas medidas específicas para el manejo del TEC. Dentro de las medidas generales es que vamos a suspender la vía oral, vamos a mantener la cabecera central del paciente a 30 grados. Esto se hace con el objetivo de que no retengamos el fluido intracraneal para que se facilite el retorno venoso. Evidentemente, en pacientes con una lesión cervical no lo vamos a hacer. Vamos a poner una sonda nasogástrica que se encuentra contraindicada en pacientes con fractura de base de cráneo. Y lo que vamos a hacer en estos pacientes es poner una sonda orogástrica. Vamos a hacer, pues el paciente debe estar en reposo claramente y vamos a estar reevaluando constantemente la normoxemia y la euvolemia. Dentro de las medidas específicas vamos a tener en cuenta estos conceptos que están aquí, que son la hiperventilación, la deshidratación con manitol o con diuréticos, también con solución hipertónica, solución salina hipertónica, el uso de barbitúricos como protección del cerebro y la profilaxis anticonvulsiva. ¿Qué quiero dejar en claro acá? El momento en que vamos a hacer esto, cuando vamos a hacer estas medidas específicas, cuando nosotros estemos seguros de que el paciente tiene hipertensión intracraneana, cuando estamos en un centro que tiene UCI y cuando estemos seguros de que el paciente va a manejo definitivo del TEC. En casos desesperados, por ejemplo, si el paciente tiene una clínica de hipertensión intracraneana y no hay TAC en el centro donde estemos, o sea que tenemos que remitirlo, y que este lugar esté a varias horas de donde estamos, se van a poner o se va a considerar poner soluciones hipertónicas o manitol para la prevención, pero hay que tener en cuenta algunas recomendaciones que ahorita les voy a mencionar. Entonces, ¿cómo vamos a abordar esta hipertensión? Lo primero que se hace, pues como mencioné anteriormente, es la hiperventilación, pero no se hace de forma profiláctica, es decir, que se prefiere la normocapnia, manteniendo al paciente en una presión de CO2 de 35 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa? Que la hiperventilación agresiva y prolongada puede causar o empeorar la isquemia cerebral en un cerebro que ya está lesionado. Por eso es preferible mantener al paciente normocápnico. Con respecto al manitol, la preparación más común es pues una solución al 20%, es decir, 20 gramos de manitol por una solución por 100 mililitros de una solución, que debemos tener en cuenta que no se debe administrar a pacientes hipotensos, pues no reduce la presión intracraneana en pacientes que tengan hipovolemia. Por ello, hay que tener cuidado en pacientes que estén en hipernatremia y que tengan edema cerebral. Asimismo, con la solución hipertónica no se pone para reanimar al paciente, solo se va a utilizar lactato de Ringer. Entonces, el manitol se utiliza de forma que se mantenga la osmolaridad mayor a 320, pero si el paciente, que esté entre 310 y 320 de osmolaridad, y si el paciente tiene una osmolaridad mayor a 320 o si está en choque, no se debe administrar manitol. ¿Qué pasa con las soluciones hipertónicas? También es para reducir pues, la presión intracraneana. Es como el agente que muchos profesionales prefieren para los hipotensos porque no tiene efecto diurético. Sin embargo, no hay como mucha diferencia entre el uso de manitol y solución salina. Como mencioné anteriormente, hay que tener en cuenta pues, jugar con el sodio. Dime. Oh, no. Ok. Bueno, lo que estaba diciendo, bueno, cuando se pone una solución salina hipertónica según la guía colombiana, cuando haya una hipertensión intracraneana refractaria o si no tuvo una primera dosis efectiva. Esto se hace en una clínica especializada, es decir, donde haya neurocirugía.
Con respecto a los barbitúricos, son efectivos en la reducción de la PIC refractaria a otras medidas pues que se refieren como al máximo tratamiento médico y quirúrgico. Entonces no se recomienda su uso en una reanimación aguda. Con respecto a la profilaxis anticonvulsiva, de forma rápida no se recomienda si no es extremadamente necesario. ¿Por qué? Porque van a inhibir la recuperación cerebral. Entonces, en casos donde sean absolutamente necesarios, se va a utilizar una dosis de carga de 1 gramo de fenitoína pues a no más de 50 miligramos por minuto, y la dosis de mantenimiento es de 100 miligramos cada 8 horas. Finalmente, pues quiero mencionar que el pronóstico pues, del paciente va a depender de la realización oportuna y ágil de lo que mencioné pues, anteriormente, que se resume en 6 conceptos. La atención prehospitalaria: en el hospital vamos a hacer un ABCD bien hecho, una reanimación bien hecha, vamos a hacer un examen neurológico completo y conciso en saber a quién sí y a quién no le vamos a dar un TAC. Vamos a tratar de interpretar de forma correcta esta imagen, y también depende de definir la remisión del paciente pues, y que sea necesario. Con eso pues doy terminada. Bueno, algo que me falta mencionar es cuándo llamar a un neurocirujano. En el paciente que tenga un deterioro del estado de conciencia, que no tenga una causa sistémica, por ejemplo, una hipovolemia, una hipoglicemia, una intoxicación etílica, o que tenga una alteración grave electrolítica, donde haya una alteración pupilar o signos de focalización neurológica, y donde hayan imágenes de TAC que coincidan con lesiones traumáticas como fracturas deprimidas, hematomas, contusiones, y cuando tenemos un TEC abierto o donde haya exposición cerebral o una herida por arma de fuego. Ahora sí, para finalizar, el manejo quirúrgico. ¿Cuál es la indicación para el manejo quirúrgico? Y es para heridas de cuero cabelludo, fracturas deprimidas de cráneo, lesiones intracraneales o penetrantes del cráneo. Y lo más importante acá es que nos apoyemos en los neurocirujanos, pues, a partir de las indicaciones pues, que ahorita mencioné. Ahora sí, muchísimas gracias. Hola, no, pues me parece súper buena expositora. Me parece que lo hizo como residente. Felicitaciones, muy buena exposición. Tal vez un poco de cositas de los medicamentos que de pronto han cambiado un poco. Pues la fenitoína se mete con el corazón, entonces casi no la usan, y bueno, como otras cositas de los coloides ya casi no son tan chéveres. De pronto un poquito más de esa parte de los medicamentos en lo último, pero por lo demás una revisión muy bien hecha y muy buena expositora. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Hola, Vale, una pregunta en cuanto a los anticonvulsivantes. Esos, pues hay unos criterios, pero por ejemplo, digamos que si yo tengo un paciente con antecedente epiléptico, ¿las dosis se van a mantener a su dosis habitual o de pronto sabes cómo se maneja el tema? Realmente no sabría responderte, pero yo creería que se manejan en la dosis habitual del paciente porque pues ya es un antecedente de epilepsia, entonces creo que el mejor medicamento pues es el que le sirva al paciente, pero si alguien puede responder mejor la pregunta, adelante. Uy, está recorchadora. Esa está muy dura. Yo le daría los mismos medicamentos que viene recibiendo, a menos que de alguna forma interfiriera con lo que le esté pasando al paciente. Si tiene algún efecto, no sé, en el electrocardiograma o en el estado del paciente, pues no, pero yo usaría los mismos. Ahora tendríamos que revisar, echarle un ojito a la literatura, pero la lógica me dice que los mismos. Vale, muchas gracias.
Buenas noches para todos. Quería pues como realizar un comentario respecto a cuando la compañera Valeria, primero pues Valeria, felicitaciones, y comentaba que la escala de Glasgow no se valora o no se realiza antes del tratamiento del paciente, pero creo que, o al menos en el ámbito prehospitalario, sí se realiza antes de hacer una intervención, porque primero se nos mira cómo es el pronóstico del paciente y después de hacer las primeras medidas o el primer análisis o el primer tratamiento, uno ve cómo está respondiendo con las estrategias que uno está utilizando. Entonces, creo que lo importante no es que no se pueda usar, sí se puede mirar, pero más que todo, como nos decía Valeria, es cómo está respondiendo el tratamiento. Pero sí, en algunos casos sí es bueno mirarlo. O sea, el paciente empezó con un Glasgow de 7, ahora ya después de que hice todas mis medidas, ya hice un XABCD, ¿cómo está ese Glasgow actualmente? Claro, porque el hecho de que haya mejorado con una transfusión sanguínea o el hecho de que haya mejorado con una intervención en el tórax te hace pensar que le quita menos peso al trauma craneoencefálico en sí mismo o a la lesión cerebral. Entonces siempre hay que hacerlo, antes, después, y cada momento, como ella bien nos refirió, que hay que hacerlo periódicamente, pero pensaría que es atinado hacerlo desde el comienzo. Claro, no es lo primero, ¿no? Uno hace el ABC del trauma al comienzo, pero cuando llegas a la D, pues debes hacerlo y seguirlo en el tiempo y ver cómo cada intervención lo modifica o se va deteriorando a pesar de las intervenciones también. O sea, todo eso te brinda información de la condición clínica del paciente. Yo tengo una pregunta sobre las soluciones hipertónicas y es, pues, había visto que es bueno, o sea, como lo mencionó Valeria, que deben usarse como en ambientes controlados donde se pueda medir la PIC, pero también en otras, pues también se menciona como una medida como salvadora. Entonces me queda la duda de uno específicamente o sea, digamos, si uno ve pues, como esos signos de herniación inminente, la síndrome de Cushing o un síndrome de herniación uncal, si en ese momento uno pone la solución hipertónica. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, pues he visto que pues sobre todo en centros alejados no manejan ni manitol, y las soluciones hipertónicas se suelen preparar como de forma artesanal. Entonces, me gustaría como saber, pues si de pronto la doctora Luz Adriana tiene como algo que se use, que uno puede usar, digamos, como para la preparación de una solución hipertónica. Y la otra cosa es sobre la profilaxis anticonvulsivante. La verdad no me quedó claro cuándo se usa. Si en todo té grave, entonces es mejor dar la profilaxis desde el principio, o es mejor que se la den digamos, en el lugar donde hay neurocirujano, donde hay UCI. Esas serían pues las preguntas que tengo. Pues a ver, me cogieron con los calzones abajo. Sí, yo expuse eso incluso, pero no lo recuerdo. Sí se hace con ampollas de sodio y se van diluyendo. Si quieres la busco y te la envío. Pero sí se puede hacer con ampollas de sodio en una solución salina. Hay una fórmula y uno lo calcula y te da la solución hipertónica a la osmolaridad pues del 3% o a lo que lo quieras. Y entonces sí se puede hacer. Ahora, es poco complejo porque no tienes cómo medir el sodio y cómo medir esas cosas, pero un primer momento, una primera medida desesperada podría ser una hipertónica preparada artesanalmente en el rural. En cuanto a los anticonvulsivantes, habría que ver la medicina en la evidencia cómo ha cambiado, pero yo diría que eso simplemente previene las convulsiones tempranas, no es como tan efectivo, no hace que a largo plazo el paciente convulsione menos, ¿sí? Entonces, algunos centros solamente lo ponen para cuando el paciente convulsiona, otros centros lo ponen cuando hay alto riesgo, como por ejemplo un hematoma que esté comprimiendo el temporal, que es el sitio como de más, digamos, probabilidad de convulsionar, pero tendríamos que hacer nuevamente una revisión basada en la evidencia actualizada en que estamos en este momento. Lo que sí es que, pues, en serio, cada vez usamos menos la fenitoína, es como tan poco popular ya que ya de entrada casi siempre es levetiracetam. ¿Y cuál era la otra? Me acuerdo. Doctora, ahora que, pues por ejemplo, sí, en sitios apartados, o
sea, es que por lo mismo que usted dice, el riesgo de uno, pues no tener como manejo del sodio y pues los riesgos que lleva así como aplicar una solución hipertónica, uno pues definitivamente cuando sí la usa, o sea, si ve uno que el paciente está pues ya como con un síndrome de hernia nunca, ¿en qué momento sería pues indicado? Lo que pasa es que si cuando se esté herniando y tú estás en el rural, yo le pondría una dosis única, ya luego que se vean el sodio. En teoría el sodio venía bueno, ¿cierto? Entonces yo le pongo esa primera dosis y ya luego sí, para monitorizar una segunda dosis o una cosa por horario, lo haría como en un sitio controlado, ya en el hospital, porque claramente tengo que remitir el paciente. Pero ponerle la hipertónica, en mi opinión, podría mejorar la sobrevida incluso en términos de donante. Hablando claramente, la herniación es una patología poco reversible y lo que puedes hacer es que ese paciente siga vivo para donar órganos más adelante. También es una opción. Entonces, yo pensaría que estos TEC severos en ámbitos lejanos como el rural o sitios así, pues sería válido una solución hipertónica en un primer momento, a pesar de no tener el sodio, porque casi siempre son pacientes en moto, jóvenes, no toman diuréticos ni tienen por qué tener el sodio malo, si me hago entender. Y ya luego, pues advertir en el sitio donde lo entregas al paciente, decir, bueno, le puse esto, para que el doctor o el urgentólogo, el que sea que lo reciba, pues monitorice el sodio. Pero sería como una medida de pronto salvadora en términos de prolongar el paciente, las condiciones del paciente mientras lo tenemos en un sitio pues como mejor y pues a ver si dona también. Es que hay que pensar en ambas cosas. Como te digo, no la tengo en ese momento en la mente porque hace mucho tiempo estoy en área controlada y no la uso. Pero en el internet las pueden conseguir, es simplemente la combinación de las ampollas con la solución salina para que te dé la osmolaridad, es un cálculo sencillo. No necesitas el ionograma, como te digo, en teoría el sodio viene bien. ¿Ok? No te estás metiendo con el sodio. Diferente a una cetoacidosis diabética, que sin potasio es más complejo, bueno, pero le estás poniendo insulina, sí te estás metiendo con el potasio. En cambio, en un paciente así, tú no te estás metiendo con el sodio. Todavía no ha hecho la diuresis, la poliuria del paciente neurocrítico, entonces todavía no tiene problemas del sodio, en teoría, ¿sí? ¿Me hago entender? Entonces sería como un poco menos temeroso o digamos menos horrible ponerle eso en el rural. Pero hay que vigilar la diuresis también. Es muy importante que contabilicen diuresis. A veces me traen los pacientes y no tienen ni idea cuánto ha orinado y esos pacientes se terminan muriendo y no sirven para donantes porque no le alcanzaste la diuresis que él tenía. Acuérdense que ellos hacen esa poliuria miedosa, entonces si orinan 1000 por hora, 1000 hay que reponer por hora. Entonces, si no tenemos eso en cuenta, pues el paciente, porque un traslado de un pueblo al otro puede ser 2-3 horas. Entonces, si no tengo en cuenta la diuresis del paciente, no se la repongo, me quedo corta en líquidos. Cuando llega ya la hipovolemia hizo sus daños, entonces ya es más difícil recuperar al paciente. Ese sería como lo único. Pero si acabó de llegar, todavía no está poliúrico, es un joven, porque va a tener problemas de sodio, yo no le haría un ionograma. Qué pena, Alejo. Mira, en el esquema que yo tengo es este, el que puse en el chat, y pues ahí está, por si pues, lo quieren guardar, anotar. Es importante pues lo del sodio, si está mayor de 155, pues no se administra esta solución. Pues eso. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, Vale, qué buena charla. Gracias. Gracias.